Seguimos en la jornada de este jueves 14 de diciembre y desde la sintonía de Radio Abarán seguimos con nuestro espacio que dentro de cada 2 jueves vuelve a este punto del dial. Aquí tenemos con nosotros de nuevo a María José Ramos y a Ángela Ruiz, especialistas en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. Desde el Centro Divercrea vuelven esta mañana a estar con nosotros para hablarnos de otro tema muy interesante como es la dislexia. Bueno, pues les vamos a dar ya la bienvenida a nuestras invitadas. Muy buenos días, chicas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, pues encantada de teneros aquí de nuevo con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? De la dislexia. Contadnos, ¿qué es esto? Pues en primer lugar, especificar que la dislexia se trata de una dificultad específica de aprendizaje. Está centrada sobre todo en aspectos que van enfocados en la lectoescritura. O sea, podremos encontrar dificultades en estos aspectos. También decir que es una dificultad que es de base neurobiológica, ¿vale? Es de carácter persistente, o sea, que es duradera durante todo el periodo de vida y es específica del lenguaje, como he dicho antes. Uh-huh. Encontramos la dificultad específica de aprendizaje, en este caso la dislexia, no son niños disléxicos, en este caso estamos hablando de niños, ¿vale? Con los que sufren discapacidad intelectual, madurativa, física o niños que no están escolarizados, que tienen un cierto retraso escolar. Uh-huh. O sea, no son disléxicos los niños que por estos motivos tengan problemas en la lectoescritura, ¿vale? Son apartados totalmente diferentes. Luego, estos niños o adultos tienen una inteligencia adecuada, ¿vale? No tienen un hándicap dentro del desarrollo intelectual y también podemos encontrar con que tenemos una buena disposición y una motivación hacia el estudio. O sea, esto no es un motivo, la dislexia no es un motivo de que el niño no quiera estudiar o que tenga, ¿vale? Es una dificultad intrínseca que va en estos niños. Uh-huh. Luego, como bien está comentando mi compañera, la dislexia pues es un trastorno específico del aprendizaje, de base, como ha dicho ya, neurobiológica, que afecta a la decodificación y al reconocimiento de las palabras. Uh-huh. ¿Qué pasa en estos niños? Porque suelen tener una dificultad en la fluidez a la hora de leer, en la velocidad lectora. A veces hay un bajo rendimiento académico debido a estas causas. Y para decir que un niño tiene dislexia es muy importante que esto no sabe leer, tiene dislexia, no. Tiene que haber un retraso lector de al menos 2 años. Uh-huh. Es muy importante esto. Esta dificultad aparece también acompañada, como ha dicho mi compañera, a problemas en la escritura. Y como bien dice ella, pues no tiene nada que ver, que no tenemos que enfocar la dislexia con una discapacidad, no. Es decir, la dislexia es una dificultad del aprendizaje y no por tener una discapacidad intelectual es diferente, ¿vale? Ahí tenemos que diferenciarlo. Luego también podemos encontrar la dislexia es más frecuente en niños que en niñas. Uh-huh. O sea, en la mayoría de los casos se encuentra enfocada en niños. Luego, aparte de la lectura, también podemos encontrar errores dentro de la ortografía, en la escritura, incluso en el habla. Debido a este problema de descodificación fonológica, podemos encontrar también problemas en el habla. Es una característica que menos frecuente dentro de la dislexia, pero también tenemos que tener en cuenta que se puede dar. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, hablarme un poco de eso, de las características que tiene la dislexia, ¿cómo lo podemos detectar? Vale, pues por ejemplo, dentro de la lectura, la dislexia se caracteriza por omisiones, sustituciones de sílabas, de letras dentro de la lectura. Luego también podemos encontrar dificultad para asociar los sonidos con las letras y las letras con los sonidos. Por ejemplo, la letra B, a la hora del sonido no sabemos decodificar, como ha dicho mi compañera, a la hora de la escritura. Uh-huh. No asociamos el sonido con su símbolo, por así decirlo, escrito. Uh-huh. Sería la dificultad de B y V, ¿no? De escribir con B o con V, ¿te refieres? ¿A la forma de escribirlo? Sí. A la forma de escribir. Por ejemplo, muchos niños tienen dificultad en la B y en la D, porque en la grafía, es decir, el símbolo de la letra es muy parecido a la hora de escribir, a la hora de leer.
en esas pequeñas cosas Sí. son las que se cometen errores, omisiones, inversiones, confundo letras, cambio sílabas de las palabras, Ajá. suprimo aquellas letras que no llego a entender, entonces me las salto leyendo, carecen de una entonación, como bien ha dicho ella, de un ritmo a la hora de leer. Se produce una lectura con mucho silabeo, es decir, Ajá. muy pautada, Sí, muy sí. lenta, y A en golpes. esos aspectos, Sí. a golpes. Ajá, En esos ajá. aspectos tiene muchas dificultades. Por ejemplo, en la lectura podemos encontrar omisiones o sustituciones, como hemos dicho antes. Un claro ejemplo, por ejemplo, sería la palabra Prado. Un niño con dislexia perfectamente, en lugar de leer PRA, Prado, podría leer Pardo, ¿vale? Ajá. Ahí llegamos a esa confusión a la hora de, pues, sustituimos y cambiamos letras de lugar, o incluso, como ha dicho Ángela, el tema de las letras que poseen como un eje de simetría, ¿vale? Como la D y la B, que a la hora esas letras se pueden confundir, D, B, P con la G, las letras que son más similares. Sí, sí, sí. Luego, pues, por otro lado, como hemos dicho antes, todo esto va a afectar de alguna manera a nuestra escritura y a nuestra ortografía. Entonces, pues van a haber problemas, como hemos dicho antes, a la hora de escribir, de inversiones, omisiones, sustituciones. Luego también una letra ilegible, es decir, difícil de entender a la hora de escribir. Suelen tener errores de coordinación. Por ejemplo, en la motricidad fina, la letra es o muy grande o muy pequeña. No está bien al coordinar los movimientos en la escritura. Y por otro lado, pues también, por ejemplo, en matemáticas, también dificultad a la hora de colocar, de situarnos en el espacio, memorizar. Muchas veces tienen dificultades en la memoria, en el control de, por ejemplo, de secuencias. En todo eso también aparecen ciertas dificultades. Luego, a nivel personal, también podemos encontrar dificultades en la atención, como desinterés también por el estudio, como hemos dicho antes, no es una característica que se dé intrínseca a la hora de esta dificultad de aprendizaje, pero sí que esta dificultad de aprendizaje conlleva un desinterés por el estudio, por la propia agobio, frustración y que pueden encontrar estos niños. Claro. También inseguridades, frustración, como hemos comentado, y aspectos personales de su autoconcepto, por así decirlo. Bueno, ¿la dislexia sería una discapacidad del aprendizaje específica? La dislexia... Hablamos más bien de una dificultad del aprendizaje. Sí, como hemos dicho antes, yo aquí haría una diferencia entre un retraso en la lectoescritura y una alteración, que es la dislexia. Porque, la dislexia no se puede diagnosticar hasta tercero de primaria, es decir, hasta los 8 o 9 años. ¿Qué pasa antes? Que vemos que nuestro niño, pues sí que es verdad que comete ciertos errores a la hora de leer, a la hora de escribir, que todo esto nos llevan a pensar que hay una dificultad, pero no podemos decir que sea una dislexia, puede ser un retraso. Entonces, hay que diferenciar entre retraso y alteración. Un retraso es que no hay una maduración en esos aspectos o en esas habilidades lingüísticas que se requieren para el proceso lectoescritor, y por lo tanto vamos a tardar más en conseguir esas habilidades. Y la alteración, en este caso en el neurodesarrollo, quiere decir que no vamos a adquirir estas habilidades con normalidad. Es decir, tenemos que poner unas medidas ordinarias y específicas para llegar a las mismas habilidades que los demás niños, en este caso, en la normalidad. ¿Y sería a partir de tercero, como vosotras decís, cuando ya se empezaría uno a notar? Sí, 8 años. Anteriormente 8 o 9 años. podemos encontrar rasgos que nos pueden orientar y decir que algo puede que no vaya bien. No es que no vaya bien, sino que puede que no vaya bien. Pues mi niño tiene problemas a la hora de identificar letras, tiene problemas, pero sí, esos rasgos pueden ser a nivel madurativo o pueden ser a nivel del neurodesarrollo de nuestro niño. Entonces, pues sí que está bien, siempre antes de esa edad, si encontramos pequeños rasgos que puedan indicar algo en un futuro, pues tratarlos de manera precoz. O sea, que estos rasgos al final nos sirvan de ayuda para que no llegue a más.
Claro, o sea, nosotras vamos a tratar eso siempre de forma precoz. Es decir, una vez que aparezcan ciertos síntomas como un retraso en el lenguaje, la confusión de palabras, dificultades a la hora de identificar letras, inmadurez en la motricidad fina, todo eso nos va a indicar que hay un problema. Nosotros, como profesionales, debemos poder ponerle remedio a ese problema, pero no podemos decir que el niño tiene dislexia hasta que no ha alcanzado la suficiente madurez en la lectoescritura, que es ahí donde, por ejemplo, pongamos un ejemplo de un niño que llega a un primero, no sabe todavía leer bien, le cuesta mucho, confunde las sílabas, vale. Ahí hay un problema, tenemos que poner un remedio, pero no podemos decir que tiene dislexia. Llegamos a segundo de primaria, el niño todavía no está acorde en esos procesos respecto a su grupo de referencia, es decir, respecto a su clase, ya ese problema se va agravando. El niño ya tiene 7, 8 años y debería tener ciertas habilidades adquiridas que no tiene. Entonces ya es cuando nos damos cuenta de que esos procesos no hay un retraso, sino una alteración, que es lo que lleva a la dislexia, entre los 8 y 9 años. Muy bien. Y bueno, ¿por qué la dislexia se confunde con otras dificultades de aprendizaje y de atención? Vale, por ejemplo, la dislexia, como hemos dicho, es una dificultad de aprendizaje y también de atención. O sea, estos niños con dislexia también tienen problemas atencionales. Entonces, este aspecto es el que normalmente se suele confundir más con otros tipos de dificultades. Por ejemplo, la discalculia, que es por así decirlo, es la dislexia de los números. Esta dificultad se presenta, pero más que a la hora de la lectoescritura, de la grafía en sí, se encuentra a la hora de escribir símbolos numéricos. Entonces, aquí se puede llegar a confundir la dislexia con la discalculia, puesto que ambos, de alguna manera, la dislexia la complementa. De alguna manera van unidas, porque en realidad un niño que tiene ciertos problemas en ese aspecto, ciertas dificultades, luego también lo va a pasar a los números, porque algo falla ahí. Algo falla, entonces ahí pero por otro lado, también la discalculia se puede dar solamente en aspectos numéricos y no darse también en aspectos del lenguaje. Sí. Bueno, entonces ahí sí que se puede llegar a confundir y pueden estar y están complementadas, de hecho. Luego, por otra parte, el TDAH es podemos decir que una tercera parte de la mitad de los niños que sufren TDAH también sufren dislexia. Porque debido al déficit de atención y debido a esas características que tienen los niños con TDAH, que también tienen en común los niños disléxicos. Esa falta de atención que nos lleva a tener una mala grafía, una mala decodificación de los fonemas. Claro, como hablamos en programas anteriores, son niños que no tienen un nivel de inhibición de saber... O sea, vuelcan todo lo que tienen en la cabeza sin pensarlo. Entonces, a la hora de ponerte a escribir, tienes que tener unas pautas, tienes que aguantar. Entonces, todos esos problemas y además los de atención, pues presentan que estas dificultades se puedan presentar también en estos niños con TDAH. Claro. Otra cosa, hablábamos de dificultades que pueden coexistir con la dislexia. Por ejemplo, hablabais de la discalculia, también la disgrafía, también podría ser una de ellas. Disgrafía, disortografía. La disgrafía, como hemos dicho antes la letra ilegible, es decir, una mala caligrafía, y la disortografía va más unida pues a una ortografía inadecuada a lo largo de errores ortográficos. La disgrafía se centra más en el trazado y la disortografía se centra más en los errores ortográficos. ¿Tendría también algo que ver la forma de coger el lápiz? En la disgrafía, sobre todo, bueno, en todos estos aspectos, en todas las dificultades que estamos tratando es importante, pero sobre todo se puede dar en el tema de disgrafía porque esta dificultad es la que va enlazada al trazado de la letra. Entonces, la posición, la fuerza, la presión... Muchos de estos niños cometen mucha presión a la hora de escribir y eso es lo que realmente te dificulta una buena caligrafía. La posición de la mano. Muchos niños ni siquiera ven lo que están escribiendo por la posición que tienen en la mano, y en el brazo. Mismos, ¿no? A la hora de escribir van tapando su propia letra, entonces pues
es un poco como escribir a ciegas, entonces esos errores se cometen. Pero también les cansará más, ¿no? Claro. También se cansará más al escribir. La propia presión que ellos ejercen sobre el Claro. lápiz. Y bueno, ¿y cómo podemos detectar los padres si nuestro hijo tiene dislexia? ¿Cuáles serían las señales? Pues antes de los 6 años se pueden ver unas señales, un tipo de señales, ¿vale? Que hay lo que ha comentado Ángela, tenemos que tener mucho cuidado sobre la maduración y los problemas de desarrollo que pueda tener nuestro niño. Pero sí que se pueden dar unas pequeñas señales, como puede ser pues un desarrollo lento en el vocabulario, un retraso dentro del desarrollo del habla, por ejemplo, también problemas motrices, una dificultad, un retraso motriz. Pero es hasta los 7 años, 7, 8 años, como hemos dicho, no se puede detectar y no se puede decir que un niño o una niña es disléxica, pues todavía no ha llegado a esa madurez que hemos comentado. Entonces, a partir ya de esa edad, sí que podemos encontrar unas dificultades generales y dentro de la escritura, que pueden ser, pues, confundir el orden de las letras en las palabras, invertir, sustituir, una coordinación pobre, como has comentado tú, Noelia, el tema de sostener el lápiz, no agarramos bien el lápiz para escribir, compresión lectora, también podemos encontrar dificultades, y sobre todo el tema de la descodificación y de la confusión a la hora de letras que son similares, que tienen un símbolo similar. D, B, U, N, P, Q. Aquí sí que suelen tener problemas con diferenciar estas letras. Luego, pues más o menos esas son uno de los tantos signos Claro. generales que podemos encontrar. Como comentamos con el tema del TDAH, esto no es una dificultad que siga un canon general. O sea, Sí, como tiene decimos siempre. es un abanico muy amplio, entonces tiene pinceladas de todo tipo. Claro. Hay niños que tienen problemas con la B, otros que tienen con la D, otros que agarran mal el lápiz, otros que... Es un abanico impresionante, entonces damos características que pueden ser muy generales. Sí, siempre que no tienen por qué... que hablamos de alteraciones y discapacidad, es verdad que hay como solemos decir, es de libro, este niño es de libro, o sea, tiene unas características que las tiene, pero cada uno es de una manera, cada uno tiene unas características especiales y unas dificultades en un ámbito en especial, y tenemos que atender a ellas pues según los intereses del niño, según qué le falta, qué no le falta, muy específicamente a cada niño, de una manera particular. Y sobre todo, muy importante, alabar los méritos y lo que sí sabe hacer bien y es el mejor haciendo. Claro. Siempre intentar compensar esos aspectos mucho. Y bueno, antes me contabais que la dislexia es, pues digamos un problema, ¿no? del cerebro, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿se sabe si hay algo que la pueda causar? ¿Por qué se produce esto de la dislexia? ¿Se sabe? Pues los motivos que encontramos dentro de la dislexia son genéticos y, como hemos dicho, anomalías cerebrales, ¿vale? El 40%, hablando otra vez de porcentajes, el 40% de los hermanos que tienen dislexia podrían sufrir también esta dificultad, o sea que sí que es un problema genético. Y también encontramos que el 60% de los casos de aspecto hereditario. Ajá. Entonces, también, igual que comentamos en programas anteriores del TDAH, también tiene un peso muy importante el tema genético y el tema hereditario. Luego, por otro lado, la base neurobiológica que hemos comentado, que sería este pequeño fallo, por así decirlo, a nivel cerebral, se produce debido a una alteración en la formación neuronal. Y entonces esto desorganiza las conexiones internas que están implícitas, o sea, que están totalmente conectadas con los procesos de electroescritura. Entonces ahí es donde podemos encontrar ese pequeño error neuronal que es en las conexiones internas que van relacionadas directamente con esto. Muy bien. Y más o menos... Sí. También podemos encontrar que el aspecto auditivo también puede ser un tema importante dentro de la dislexia. O sea, un niño que no consigue oír bien porque tiene un déficit auditivo, pues también puede conllevarle a problemas
para decodificar los fonemas a la hora de la escritura. Pero esto, bueno, son aspectos ya que pueden implicar o que pueden tener relación con, pero que obviamente no son causa de una dislexia. Muy bien. Y vosotras, como profesionales, ¿cómo se diagnostica, cómo se trata la dislexia? O los padres, ¿qué es lo que tienen que hacer para ayudar a sus hijos con dislexia? Pues primero, sobre todo, si tenemos dudas de que o sospecha de que nuestro niño puede tener estas dificultades, lo primero que tenemos que hacer es hablar con su tutor o maestro encargado y hacer una pequeña reunión y poner en la mesa todas aquellas dudas que nosotros tenemos y esas sospechas que nosotros pensamos que nuestro niño tiene esas dificultades. Aunque en realidad, si las tiene, desde el colegio es en el primer sitio donde se ven, porque es allí donde se aprende la lectoescritura. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos, entonces es allí donde esas sospechas se llevan a cabo. Una vez que esto es así, pues como comentábamos en los programas anteriores, el orientador va a emitir un informe psicopedagógico con las características del niño, las dificultades que ha encontrado después de realizar ciertos tests, y van a determinar pues las medidas ordinarias y específicas que tanto los profesionales, en este caso el profesional de audición y lenguaje, va a llevar en el colegio pues con este niño. Uh-huh. También decir que en casa es muy importante la actitud de la familia, es decir, yo entiendo que esta dificultad, por así decirlo, tienes que tener mucha paciencia, porque claro, tú pone la P y pone la B, pone la B, y entonces dices tú, bueno, hay que tener mucha paciencia. Entonces la actitud en este caso de la familia debe ser pues de comprensión. En muchos casos es muy bueno, no para esta dificultad, sino para todas, y para los niños que tienen discapacidad, que los padres vayan a formarse a talleres y asociaciones sobre este tipo de dificultad o discapacidad, porque se dan cuenta también que hay otras familias que sus niños sufren lo mismo, tienen lo mismo y pueden ayudarse, los orientan, le dan pautas acerca de cómo trabajar con sus niños, qué deben hacer en casa. Entonces todo eso es muy importante. Antes Mari comentaba el problema de la autoestima, y es verdad que estos niños pues tienen por así decirlo, una baja autoestima porque se encuentran con dificultades de la lectoescritura, y a partir de primero y segundo son los cursos vitales de lectoescritura. Entonces cuando hay un problema, pues sí que es verdad que tu autoconcepto pues baja. Claro. Y es muy importante pues potenciar actitudes y talentos que se le den bien a estos niños y menos a aquellos los que tienen dificultades. Claro. Estos niños aumentar la confianza es muy importante en estos niños. Es lo que iba a decir, que es importante aumentar la confianza porque encontramos que en estos niños la sociedad en sí, las propias familias, los compañeros, los maestros, ejercen mucha presión sobre ellos. Todos queremos que nuestro niño aprenda a leer, que sepa escribir, que lea. O sea, estamos en una sociedad que es súper importante. De hecho, vamos a hacer una pequeña crítica a la educación que nos encontramos hoy día. La educación hoy, los colegios, o sea, su pilar más importante, o sea, todo va orientado hacia la lectura y la escritura. Es papel y boli. Entonces, estos niños que encuentran su máxima dificultad es sobre el pilar más básico dentro de la sociedad en sí, que es saber leer y saber escribir, es muy importante y hay mucha presión sobre ellos en este aspecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues desde el colegio y desde casa, pues no vamos a suprimir obviamente la lectura y la escritura, pero sí podemos darle otras pautas y guiar de otra manera. Y si un niño ya ha llegado a un punto donde sabe la palabra que se escribe con D sabe la que se escribe con P, porque lo hemos repetido ya 40 veces y lo ha intentado escribir, pues oye, pues en lugar de cuando llega a la universidad a hacer un examen escrito de 5 horas, pues vamos a ponerle un ordenador con un corrector donde no sea tan importante el cómo ha desarrollado su contenido, sino el contenido en sí que ese niño tiene en su cabeza. Claro. Porque muchas veces esto también cierra puertas a brillantes personas que son genios, porque como hemos dicho, esta dificultad no va implícito una capacidad intelectual. O sea, esos niños y ese adulto sabe y es súper inteligente, pero no sabe, no tiene
esa capacidad para plasmar ese conocimiento de la manera correcta en un papel y un boli, pues oye, pues vamos a darle otras facilidades, porque probablemente nos estemos perdiendo a las personas más brillantes que vayamos a conocer. Claro, entonces todo este tipo de medidas son las que hablábamos antes, medidas adaptadas al niño, que en realidad pues lo que pretendemos es que su paso por el colegio y a lo largo de toda su vida académica sea lo más favorable posible para él. Porque es una alteración, no es algo que se vaya a ir con el tiempo. Entonces tenemos que poner unas medidas para que esto no sea para él pues un peso, ¿no? Claro, es lo que vosotras decís, que los niños crecen. Claro. Terminan primaria, van al instituto, van a bachiller y ese problema está ahí. Claro. Y tienes que convivir con él. Una dificultad persistente. A ver, sí que podemos encontrar pautas dentro de todo nuestro desarrollo como persona disléxica que nos faciliten, ¿no?, el día a día. Podemos buscar a la hora de escribir sinónimos cuando somos más adultos. Oye, pues por ejemplo, tengo problemas a la hora de escribir, por ejemplo, elijo o elegir. No se escribe con J, no se escribe con G, pues voy a buscar un sinónimo y así sé que ese error no lo voy a cometer. Por ejemplo, los problemas de atención que hemos comentado, pues vamos a fraccionarlos, vamos a hacer periodos cortos con unos pequeños descansos por medio, que al final la tarea la vamos a realizar, pero oye, en lugar de 1 hora, pues yo necesito 1 hora y cuarto porque necesito meter 2 periodos de descanso de 5 minutos. Por ejemplo, también leí no hace poco una cosa muy curiosa de adultos disléxicos, que el llevar reloj de agujas le servía muchísimo para saber dónde estaba la derecha, dónde estaba la izquierda, el norte, el sur, este y oeste, porque claro, tienen ese problema también de lateralidad. Entonces, a la hora de llevar el reloj, oye, pues mira, el 3 es la derecha y el 9 es la izquierda, y son pequeños trucos que al final van consiguiendo a lo largo de toda su vida para intentar cubrir esas necesidades. Qué bueno, es como un punto de referencia, ¿no? Qué bueno. Sí, como ha dicho María José, todo esto también se puede llevar a cabo en casa, es decir, estos papás que tienen un niño con dislexia, pues ¿qué hacer? Pues mira, el uso de la agenda, siempre lo mencionamos, pero es que el uso de la agenda es muy importante, porque es un feedback muy importante entre el tutor y los padres que están en casa. Entonces ahí puede estar todo. Horarios, planificar muy bien los horarios, los tiempos, como ha dicho ella, fraccionar los tiempos, tener ritmos de trabajo flexibles, no todo el rato. Tenemos que tener tiempos de descanso, porque llega un momento en el que en realidad ya no podemos hacer más porque estamos completamente agotados. Es algo que nos cuesta trabajo hacer, entonces nos agotamos. Importante las técnicas de estudio. Muchos de estos niños tienen dificultades en la memoria, en la comprensión, entonces muy importante las técnicas de estudio, que aprendan hábitos y técnicas de estudio. Ser muy pacientes y pues también podemos tratar la lectura, que es donde ellos van a ver más dificultades y por lo tanto no les va a gustar. Tengo dificultades en la lectura, pues no me gusta la lectura, entonces tratarla desde un punto de vista más lúdico. Hacer algo con la lectura es jugar un simple juego de mesa que aunque no lo veamos, el pensable, por ejemplo, aunque no lo veamos, estamos trabajando la lectura, estamos trabajando las letras. Todo eso implícito hace que veamos la lectura desde otro punto de vista y no le tengamos, en este caso estos niños no le tengan ese pánico a enfrentarse a unas letras o a una libreta que para ellos muchas veces es tremendo. Claro. Y a la hora de divertirse estos niños, pues por ejemplo, con los videojuegos, ¿no? Que tanto a veces pues tan mal valorados los tenemos, ¿no? A la hora de coger lo que es el mando de la consola, derecha, izquierda y todo eso, también les puede servir. Claro, todo eso también puede servir siempre y cuando sea todo controlado, ¿no? Y con unos tiempos y sin un abuso de eso. Por ejemplo, un videojuego, como bien has dicho, Noelia, pues nos puede servir textos que aparecen en el videojuego, que sí o sí los tenemos que leer, por ejemplo, para pasar a la siguiente fase. Pues ahí estamos trabajando la lectura de una manera motivadora para el niño. O sea, este niño consigue llegar a un objetivo, que para llegar a ese objetivo dentro del videojuego tiene que pasar por esa lectura, tiene que trabajar la lateralidad, como has dicho, derecha, izquierda, y entonces también es muy interesante. Es que en realidad nosotras, por ejemplo, trabajamos con juegos, por ejemplo, en la tablet, que son simples, pero claro, depende de la funcionalidad que tú le des. Entonces, un simple juego, por ejemplo, de cocinar,
implica que a lo mejor yo te puedo poner una secuencia de cómo debes cocinar una hamburguesa, cómo debes cocinarla en ese juego. Y toda esa secuencia, tú seguirla, para ti es un juego, pero para nosotros estamos trabajando habilidades específicas, cosas funcionales. Estás trabajando no te la das memoria, cuenta, la atención. entonces todo en realidad puede estar enfocado a trabajar algo si lo utilizamos bien. Es muy importante en este caso que los profesionales sepan utilizar los materiales con los que están trabajando. Claro que sí. Bueno, chicas, antes de despedirnos, contarnos dónde os podemos encontrar, dónde está Divercrea, para que la gente lo sepa. Pues si tiene algún tipo de problema, que acuda a vosotras. Sí. Bueno, pues para quien lo sepa y para quien no, nosotras somos del equipo de Divercrea. Somos mi compañera Ángela, otra compañera más que se llama Aida y yo, María José. Somos especialistas en audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, educación primaria, infantil y tenemos atención temprana. Y estamos en la calle de la Cañá, en la antigua clínica veterinaria, ahí nos podéis encontrar. Bueno, deciros que para enero vamos a sacar un taller, ahora que estamos hablando de la lectoescritura, de estimulación de la lectura y de la escritura, y que pues va enfocado también a todo esto, ¿no? A detectar de forma precoz todas estas dificultades que pueden tener estos niños. A partir de 6 años va a ser el taller. Os esperamos a todos allí. Y bueno, pues también, deciros que también os podéis encontrar en Blanca, en el edificio Mucat, en la segunda planta. Ah, muy bien. Estupendo. Pues chicas, muchas gracias a Ángela, María José, por estar con nosotros una vez más. Y os esperamos, si os parece, dentro de 15 días y tratamos otro tema interesante. Perfecto. De acuerdo.